invitado de hoy es un dirigente político de oposición que actúa, esa es mi opinión, racionalmente en política. Es decir, que en este personaje que voy a entrevistar hoy, uno puede hallar un interlocutor para conversar acerca de diversos temas políticos, económicos, sociales, culturales, lo cual es muy importante, porque yo creo que todo cuanto se haga por distender las tensiones que hay en el país y por buscar la recomposición del diálogo es fundamental. Mi invitado de hoy es el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Bienvenido, Henry. Gracias, doctor. ¿Tú te consideras un interlocutor válido? Yo me considero un dialogante por excelencia y creo que en las condiciones en las que se encuentra nuestro país, nosotros los políticos hoy día estamos llamados a actuar con mucha ponderación, con mucha sensatez, pero especialmente con mucha responsabilidad. De tal manera que nosotros hemos apostado al diálogo como igual apostamos a la gobernabilidad del país. De cara no solamente a la situación... Cuando usas el plural, ¿te refieres a qué? Nosotros hemos apostado. Nosotros. Estoy hablando de Henry Falcón como dirigente, como gobernador, pero también me refiero a mi organización política Avanzada Progresista. Incluso nosotros desde la Mesa de la Unidad Democrática seguros estamos y convencidos que no hay un camino distinto al diálogo, al entendimiento, al consenso, a la concertación para poder adelantar las soluciones que reclama el país. La gran mayoría del país, y así lo reflejan todos los estudios de opinión, está consciente de que divididos no vamos a salir de esta profunda crisis que nos agobia. La gente aspira a vivir en paz, la gente aspira a reconciliarse como hermanos, independientemente de la visión política que cada uno tengamos. Ahora, de Venezuela. Henry, si eso es así, y yo lo confirmo, no solamente a través de las encuestas, sino conversaciones informales o formales, con personajes vinculados a la política, a la economía, a la cultura, uno encuentra siempre que ese dato aflora. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Qué impide un mínimo de diálogo? No hablemos de diálogo total, civilizado, como en muchos países ocurre, pero sí un comienzo, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos. Yo creo que allí los complejos políticos, ideológicos, la influencia de los sectores extremistas de lado y lado, que gracias a Dios son minorías en el país, influyen para que el diálogo no se materialice más allá de las buenas intenciones. Yo siempre traigo a colación, solo como un ejemplo, para mirarnos allí en ese espejo, Cuba, los Estados Unidos, países con serias diferencias históricamente marcadas, con una visión y con ideologías totalmente distintas, pero apartaron sus banderas políticas para beneficiar de buena voluntad a cada uno de sus pueblos. Y allí están, reabriendo sus sedes diplomáticas después de más de 50 años. La guerrilla colombiana y el gobierno de Colombia. Nosotros incluso con el gobierno de Guyana. Ahora, si eso es así, más allá de nuestras fronteras, ¿cómo es que nosotros los venezolanos, hijos de Bolívar, hijos de Dios, cómo es que no vamos nosotros a entendernos frente a esta etapa crucial que compromete el futuro de nuestro país? Pero entonces, fíjate, en eso que tú dices, relación Cuba-Estados Unidos, hay un dato que ha sido determinante, y es que el presidente Obama reconoce después de 50 años que esa política de bloqueo, de agresiones permanentes a Cuba, a su pueblo, fue un garrafal error de todos los presidentes que la dirigieron, ¿no? Es decir, que hubo un reconocimiento de un error, y a partir de ese reconocimiento, bueno, surge pues, aflora el diálogo, ¿no? Claro, el diálogo es entre dos, y el diálogo comporta el reconocimiento de lado y lado de expresiones naturales
que pudieron ser erráticas en un momento, y aspiraciones y voluntades que se manifiestan en función de intereses distintos, pero parte del reconocimiento, y ese reconocimiento debe materializarse con respeto, el reconocimiento del uno y del otro. Ahora, si vinculamos esto que tú estás diciendo y de lo que estamos hablando en este momento a la realidad nacional, hay un episodio que yo considero que fue muy importante y que ha podido abrir definitivamente las puertas al diálogo. Y es que al acceder a la presidencia de la República, Nicolás Maduro hizo un llamado al diálogo. Y por primera vez, después de muchos años, la oposición fue a Miraflores. Incluso encadena muchos más oradores de la oposición que del chavismo expusieron su punto de vista. Ese esfuerzo se frustró. Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? No vamos a entrar en quién tuvo la culpa, porque tú tienes una opinión, yo tengo otra, ¿no? Seguro. Sí. Ahora, ¿qué impidió que se profundizara en esa política? Que se retomara la bandera del diálogo y se colocara en el centro de la mesa. Yo creo que allí faltó voluntad de ambas partes. Y reitero las presiones de los sectores extremistas de lado y lado. Ahora, ese diálogo que nosotros iniciamos y que fuimos serios impulsores del mismo, conscientes estábamos de que en ese momento de grandes contradicciones y confrontación política en el país, y aún a sabiendas que veníamos a atravesar todas estas dificultades en el orden de lo económico, necesario era concertar en aquel momento. Lamentablemente no pudimos avanzar más allá de algunas cosas que se lograron producto de ese diálogo. Pero el diálogo, primero, no tiene fronteras y segundo, no tiene momentos. Lo que hemos planteado es la necesidad de diálogo imperativo frente a unas circunstancias que nos pueden llevar a escenarios de inestabilidad que posteriormente nos pudieran llevar a la mesa, pero con un alto costo social, cosa que nadie quiere para Venezuela. No lo quiere la mayoría de la población. La población quiere y aspira el diálogo económico para la productividad y el diálogo político para la gobernabilidad. De manera que no es solo el diálogo político, es el diálogo también con los actores de la economía, con el sector productivo, el sector comercio, el sector de los servicios, con las expresiones de la política frente a los escenarios que tenemos por delante. Eso sería, sin duda alguna, reconocido por el país como una postura sensata, pensando en Venezuela más allá de nuestros partidos, de nuestras diferencias y de nuestras visiones. Fíjate, lo que tú dices se puede encuadrar perfectamente en un propósito, yo creo que sincero de parte de mucha gente, insincero de parte de otra gente, pero que en todo caso nos coloca ante la situación de que este tema del diálogo, que después del 6 de diciembre va a retomar una gran importancia, de acuerdo con los resultados electorales, no sea un motivo para divagar, para teorizar, porque en este programa yo he entrevistado a muchas personas, ¿no? Sacerdotes, profesores universitarios, dirigentes estudiantiles, dirigentes obreros, dirigentes políticos del gobierno y de la oposición, ¿no? Y más o menos el balance es que coinciden con lo que estamos hablando en este momento nosotros, ¿no? Pero resulta que nunca se llega a algo, ¿no? Hay algo que frena eso, ¿no? Que creo que está incluso más allá de la polarización. Entonces la pregunta de fondo es que ¿acaso los venezolanos hemos perdido la capacidad para dialogar? Claro, yo decía en aquel momento de aquella excelente oportunidad de diálogo, el diálogo positivo, abierto, democrático. Y se creó un nivel donde estuvimos presentes todos allí. ¿Cómo no? Excelente. Sí. Pero además de eso,
concreto y con resultados. Cuando digo el diálogo respetuoso, es el diálogo que se propicia, repito, sobre la base del reconocimiento del uno y del otro. Un diálogo entre dos, pero más que entre dos, entre hermanos. Porque más allá de que hoy tengamos una postura frente a la otra, como es regular y natural en política, en democracia, tenemos una prioridad por delante, es el país y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo estoy seguro que eso lo valora y lo recoge de manera espectacularmente positiva la mayoría de la población, incluso quienes hoy sostienen posturas de desencuentro frente a la situación política del país. Y de allí la interpretación, pero más que la interpretación, la responsabilidad del nuevo político, del político de los nuevos tiempos. Henry, el 6 de diciembre en perspectiva. Un proceso electoral, ciertamente donde se han generado muchas expectativas. Nosotros apostamos a un proceso electoral pulcro, transparente, pero igualmente democrático, y donde se puedan expresar libremente las voluntades del país en función de una expectativa, en razón de lo que queremos a futuro. Decíamos ahorita, hablando sobre el diálogo como fórmula para el entendimiento, pero también el diálogo como elemento para la reflexión y la rectificación de unos y de otros, de quienes hoy hacemos política en función de adversario al gobierno, porque somos opositores al gobierno, pero también en el gobierno en función de direccionar los cambios que reclama el país, en función de que ese 6 de diciembre, y yo diría el 7, el 8, el mes siguiente y los años siguientes, podamos tener un país en condiciones de gobernabilidad sobre la base de ese entendimiento para poder alcanzar la paz. Fíjate, esa actitud tuya, que yo considero racional, dialogante, concita en el seno de sectores de la oposición reacciones tendentes a descalificarte, que tienes compromisos subalternos con el gobierno. Es decir, la porquería del lenguaje que se emplea en estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú frente a esa cosa? Yo no tengo una reacción que legitime esa crítica, así sea perversa. Creo que el tiempo nos ha ayudado a aprender en la política, me refiero a la nueva política. Siempre hemos sostenido, sí, nosotros somos adversarios del gobierno. Estamos en la oposición, pero con posición, con criterio, con personalidad. Yo decía en una entrevista ayer en Barquisimeto, es muy triste para un político que se acostumbra a repetir todo lo que oye porque se convierte en esclavo de los demás. Hoy el país reclama sensatez, mesura, responsabilidad, pero también criterio y personalidad en los políticos, como también humildad. Así lo recoge incluso en sus palabras el propio Papa Francisco, que hoy se nos presenta como un ejemplo de liderazgo con humildad en el mundo. Y si nosotros pensamos en la mayoría de los venezolanos que hoy no comen, que hoy tienen que transitar los caminos de la preocupación y en algunos casos de la desesperanza, nosotros tenemos que ser verdaderos intermediarios para poder no solo interpretar, para incidir en la resolución de sus problemas. Ese es el deber de un político, un interlocutor válido en la resolución de los problemas de la gente. ¿Qué significa para ti el caso Gómez y Gala? Significa una aspiración individual, personalizada, pero también legítima, que no descalificamos para nada. Ahora, en el marco de la unidad democrática, una reglamentación, unos estatutos, una fórmula que implica o que implicó consensos y primarias, y hoy día un acuerdo con el país,
unos candidatos unitarios, un solo proyecto unitario, un comando de campaña unitario, pero un solo propósito, Venezuela. Omesigala reacciona frente a eso. Y si él reacciona, es natural que lo haga, pero creemos nosotros que hay cosas más importantes. Para mí en lo particular, eso es un hecho subalterno. El resultado electoral es determinante como todo resultado electoral, ¿no? Pero grullo, ¿no? Pero este tiene una particularidad. Este proceso que es para elegir los miembros de la Asamblea Nacional, que se realiza en 87 circuitos, es decir, que no es una elección nacional, sino de circuitos, muy local. Es una elección atípica desde mi punto de vista, en estas circunstancias. Pero poco a poco ha ido tomando el carácter de una elección que va más allá, va al tema del poder. La elección en los circuitos no es el tema del poder, el tema de ganar en esos circuitos. Otra cosa distinta es la elección presidencial, ¿no? Por consiguiente, el respeto al resultado electoral del 6 de diciembre es un dato clave en esta situación. ¿Cuál es la posición de Henry Falcón? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahora, se ha planteado la posibilidad de suscribir un acuerdo. Te iba a preguntar sobre eso. Pero un acuerdo que pocos o nadie conoce. Y el acuerdo normalmente es entre dos partes. El acuerdo tiene que ser producto de un diálogo productivo entre las partes, con sus legítimas aspiraciones, con sus propuestas, y donde se entiende al árbitro como intermediario en esas posiciones y en esas aspiraciones. Nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, ese documento del acuerdo, donde, repito, se presenta desde el ente electoral, ¿qué hubiese ocurrido si nosotros presentamos un acuerdo, también una propuesta de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, que no sea conocida y que no haya sido discutida en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela? Sin duda alguna, no la van a aceptar. Entonces, nosotros pudiéramos pensar desde la ¿Por qué tú prejuzgas de que no la aceptaría? Porque seguramente en esa propuesta nosotros incluiríamos lo que hemos venido sosteniendo. Porque fíjate tú, yo creo que cuando el PSUV lanzó la idea y cuando el presidente de la República también habló sistemáticamente, de manera muy intensa, ¿no?, permanentemente, sobre el tema de un acuerdo de respeto al resultado electoral, se abría la posibilidad de que se diera eso que tú dices, ¿no? Bueno, vamos a discutir en torno a un texto. Y allí se mete, pues, lo que es la posición de la oposición, ¿no? Por ejemplo, ventajismo electoral, que es una de las cosas que se argumenta. Bueno, observación internacional, por ejemplo. Vamos a redondear el documento con esos temas, ¿no? Ahí falta el diálogo, precisamente, la voluntad de diálogo, ¿no? Sin duda alguna. Pero no se puede negar de que un sector, tiene el derecho a invocar la necesidad de que se fortalezca y que se blinde el resultado electoral. Sí, yo me refiero, doctor, fundamentalmente a la metodología que se habilitó para la suscripción del acuerdo. Si hay en el marco de una discusión en una mesa las dos partes enfrentadas, digamos, entre comillas, y se hacen ambas partes concesiones en el marco de sus legítimas aspiraciones. Por ejemplo, la Mesa de la Unidad ha venido exigiendo la observación internacional. El Consejo Nacional plantea el acompañamiento. Se ha venido sugiriendo las auditorías, los cuadernos electorales, la regulación al uso en ocasiones desmedidas de recursos del Estado, etcétera, y al uso equitativo de los medios de comunicación social, incluso los medios del Estado. Esa es materia para el debate y para el acuerdo también. Pero si eso no se conoce, si eso no está inscrito en el acuerdo, difícilmente se puede ir a suscribirlo, porque lejos de ser un acuerdo,
pareciera más bien una imposición. Ese es un criterio nuestro con toda responsabilidad y respeto. El otro criterio es de que sistemáticamente la oposición en cada elección ha cantado fraude, ¿no? Permanentemente. Incluso en elecciones donde la oposición ha obtenido importantes posiciones, ¿no? En tu caso, por ejemplo, como gobernador, no se te cuestionó esa elección. El caso del gobernador de Miranda tampoco. Y muchos casos más. Y sin prueba alguna ha habido sectores de la oposición que saltan inmediatamente a decir que hubo fraude. Eso crea una dificultad importante que había que dirimir, ¿no? Uno no puede estar cuestionando resultados electorales porque simplemente me fue mal, ¿no? Un periódico de circulación nacional dice que no se necesita, que no hay una ley para que el resultado electoral sea respaldado, ¿no? Eso no necesita ley, es un problema ético, ¿no? Si tú te comprometes en un proceso electoral y quieres llegar hasta el final, tiene que ser respetando reglas de juego. Entonces es un problema político, un problema ético, más que un problema jurídico, ¿no? Esto nos conduce a ¿qué? Nos conduce a que hay una serie de vericuetos, de vías, de posiciones que incluso perturban la posibilidad de que en Venezuela avancemos hacia un diálogo. Y es lo que le hace temer a la gente, y yo formo parte de ese sector, le hace temer a la gente que el 6 de diciembre se convierta no en un resultado cívico democrático, sino en un factor más de intensificar la polarización y el enfrentamiento entre los venezolanos. Bueno, de allí, doctor, la necesidad de ese primer paso al diálogo político en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. No es que llamamos a un sector para que venga a suscribir, llamamos a un sector para que venga a discutir, para que venga a plantear. Eso es perfectamente posible. La oposición venezolana, diversa como es, somos más de 38 organizaciones políticas, plural, que tenemos, por supuesto, nuestras propias diferencias. Pero fíjate como es natural. Cuando Maduro planteó lo del diálogo, no, la respuesta de la oposición no es esa que tú estás dando, que me parece correcta. Bueno, señor presidente, usted plantea dialogar en torno al reconocimiento de los resultados electorales, vamos a sentarnos en torno a una mesa, hacerle un llamado también al presidente. Pero automáticamente fue descartada esa posibilidad por la oposición. Yo creo, doctor, que en esto también, para abonar el diálogo, es importante un poco frenar algunas posturas que descalifican, que señalan, y eso pudiera aperturar esa posibilidad, repito, en igualdad de condiciones, de manera objetiva y transparente, que nos permitan decirle al país que el 6 de diciembre y posterior al 7, si Dios quiere, vamos a tener escenarios de paz y gobernabilidad. Pero es necesario, por eso decía... ¿Tú pronosticas un escenario de paz post 6 de...? Yo apuesto a la paz, y no solamente apuesto a la paz, creo que es el único camino para poder sacar a Venezuela de la situación de crisis estructural que estamos atravesando. No hay otro. El otro camino es la violencia, el otro camino es la anarquía y el otro camino es la agudización de los problemas que hoy padecemos los venezolanos. No tengo duda. Ahora, ¿tú no crees que ya es un poco tarde, ¿no? Porque estamos a pocas semanas ya del hecho electoral, que se perdió la calidad en el debate? Es decir, que se ha debido aprovechar el debate electoral para haber abordado temas fundamentales del país. Sin duda. Incluso, doctor, yo me atrevería a decir, en aquel momento se desaprovechó el diálogo político para abordar otras materias. Por ejemplo, el ajuste del precio de la gasolina, por decir algo, que pudo ser
materia del diálogo político y del diálogo económico, y otras materias que hoy sin duda no fueron resueltas en su oportunidad y se han convertido prácticamente en una situación que paraliza al gobierno frente a una situación de angustia de la mayoría de la población. ¿Qué puede aportar, así en concreto, forma sólida, contundente, que sirve incluso para desafiar a los enemigos históricos del diálogo, o transitorios, o circunstanciales, que puede aportar un dirigente como Henry Falcón? Yo creo que nosotros, más allá de las palabras, más allá de lo que hemos conversado acá. Sí, yo creo que nosotros, y no solamente Henry Falcón, la pragmática del diálogo. Pues. No solo Henry Falcón, ha sido una discusión permanente en la mesa, repito, con nuestras diferencias, en la diversidad, en la pluralidad, que caracteriza y debe caracterizar a la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, allí estamos muchos dirigentes políticos en una representación de liderazgo colectivo, ganados a concertar, a dialogar y entendernos en función del país. Pero debe haber mensajes de lado y lado. Correos. Y yo creo que se puede perfectamente, se puede abonar ese camino en la misma medida en que mostremos voluntad política, ambos, para ello. Yo la muestro permanentemente. Y en aquella oportunidad fuimos un canal de intermediación frente al gobierno y a los factores de la oposición. Ahí está la postura de Ramón Guillermo Aveledo, por ejemplo. ¿Y por qué no persististe? No, lo hicimos. Incluso se plantearon allí algunas posibilidades de solución frente a ese freno que tuvo el diálogo, que prácticamente inicialmente generó una gran expectativa en el país. Recuerdo aquella intervención en cadena nacional de todos, gobierno y oposición. Yo creo que le dimos un ejemplo al mundo de democracia, pero también un ejemplo responsable frente a la situación que vivía el país. ¿Por qué no retomarlo? Yo creo que sí es posible, pero creo que frente a eso, repito, debe imponerse la reflexión, la rectificación y la no descalificación para que podamos transitar ese camino en esta etapa, sí, antes de la etapa decisiva del 6 de diciembre. Ocurre, Enrique, hay episodios emblemáticos. Cuando se produce el golpe del 11 de abril, regresa el presidente Chávez, llama al diálogo. Yo soy testigo y participante de ese diálogo, y como inmediatamente sectores de la oposición dijeron que Chávez lo hacía porque estaba caído. La palabra en que emplearon fue una palabra escatológica, ¿no? Y de allí pasaron a montar la huelga petrolera, ¿no? Entonces esas son cosas que quedan en el ambiente, ¿no? Y como quiera que no ha habido la audacia de los sectores democráticos de la oposición para plantear la necesidad de mantener el orden democrático y de rectificar los errores cometidos, persevera esa imagen, ¿no? Ojalá y no tú eres un hombre que está libre de sospecha en eso. Lo digo con toda seriedad, ¿no? Y por eso yo le atribuyo una gran importancia a lo que tú digas, porque soy consciente de que estás desafiando también riesgos importantes, incluso en el propio campo donde tú te mueves, como ocurre siempre en estas circunstancias, ¿no? Sí. Nosotros, y así lo hemos expresado de manera reiterada, no acompañamos ni acompañaremos jamás ninguna salida al margen de la Constitución, jamás. No jugamos a la aventura, a los caminos verdes. Nosotros creemos que el proyecto de país que nos dimos los venezolanos es esa Constitución que está allí. Y sobre la base de esa Constitución y todo el Estado de Derecho deben sujetarse nuestras actuaciones. Y así seguro estamos comprometidos desde la unidad. Ojalá y no tengamos que entender el futuro de Venezuela mirando hacia atrás y podamos vivir la Venezuela futura mirando hacia adelante, en el nombre de Dios.
Bueno, muchas gracias, ¿sabes? A usted, doctor. Mucha suerte. Gracias.